Este es el testimonio de la familia de Daniel Omar Favero, desaparecido durante la última dictadura eclesiástico-cívico-militar, quienes nos relatan la historia del centro cultural que lleva su nombre y en la que mantienen viva no solamente la memoria de Daniel, sino la de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Estoy en la biblioteca del Centro Cultural Daniel Omar Favero. Mi nombre es Claudia Favero, la hermana de Daniel Favero. Este centro cultural fue creado en el año 2001 a partir de que nuestra familia cobró el resarcimiento económico por la desaparición de mi hermano Daniel. La idea original fue de Luis Favero, mi otro hermano, que nos propuso a mi mamá y a mí hacer el centro cultural en nombre de Daniel en un momento, en el 2001, donde estaba el indulto, la ley de obediencia debida, el punto final, una crisis económica importante, muy fuerte para nuestro país, donde no nos imaginábamos que iban a venir los tiempos actuales de los juicios a los genocidas, donde no había trabajo y este fue un lugar también no solo de memoria, como una marca de la memoria, un lugar ya que desde el Estado se pretendía el olvido, que hubiera un lugar donde había recuerdo permanente, no solo de Daniel, sino en el nombre de Daniel, los 30.000 desaparecidos. Mi nombre es Cecilia Carnavali, yo soy la presidenta actualmente del Centro Cultural Daniel Omar Favero desde el 2013. Hace un año que estamos trabajando con mis hermanos, Melissa Carnavali y Mario Carnavali. Nosotros, los tres hermanos, estamos en este proyecto desde el comienzo, desde el 2001. La idea inicial era decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace con un dinero que viene? No se puede decir resarcir la pérdida de una persona, de un ser querido. O sea, no se puede resarcir una pérdida así. Pero, ¿qué se puede hacer con eso? Entonces, desecharlo era una pena. De esta manera, haciendo un centro cultural que lleve su nombre, que tenga que ver con el arte, que es lo que él hacía, surgió la idea de generar un espacio abierto a la comunidad que sirva para mantener la memoria. ¿Por qué? La pregunta entonces es, ¿se nos ocurre un centro cultural? Bueno, porque creo que es lo que aprendimos a hacer desde nuestra propia formación, la docencia o la música en el caso de Luis y mi mamá, pero fundamentalmente por una tradición familiar. Desde la parte de mi madre, en Tres Arroyos, ya hacía muchos años, a principios del siglo XX, habían creado una biblioteca popular y centro cultural que se sigue llamando porque existe, José Ingenieros. Y la casa de los tíos de mi mamá, la casa de la infancia de mi mamá, donde ella se crió, era una casa que parecía un centro cultural, aunque vivían ellos, porque era de un movimiento permanente de la gente que iba a Tres Arroyos, de la cultura, qué sé yo, como Abel Fleury, que era guitarrista, o Castañino, el pintor, no sé si lo reconocen, sí, es muy conocido, Mercedes Simone, la cantante de tango, bueno, todos amigos que iban y se quedaban en la casa como pensionistas, pero además se quedaban a comer, a pasar varios días y todo eso era como de un movimiento cultural importante, aunque no fuera un centro cultural. Pero bueno, eso es lo que nosotros aprendimos, lo aprendimos de escucharlo, de haberlo vivido un poco,
bueno, no es casual, cuando murieron todos los tíos y esa casa se vendió, la compró el Centro Cultural José Ingenieros, y actualmente es un centro cultural que se llama La Casona, que si ustedes se fijan en Facebook, tiene Facebook La Casona, y es divino. O sea, ir a ese lugar es volver a la infancia, es volver a nuestros orígenes, y es volver a ver a Daniel también en esas galerías de aquella casa. O sea que bueno, es una buena pregunta para hacernos, ¿de dónde venimos? Una buena pregunta para nosotros y para cualquiera, ¿no? Bueno, venimos de ahí, de ese lugar, y también desde un lugar de la política, porque eso cultural era político, era no solo de la familia Perusín, sino la familia Favero era igual, de las discusiones políticas en la mesa, de las peleas. Ahora que dicen que la gente se pelea, no vieron lo que era mi casa, la casa de mis abuelos, se mataban discutiendo de política con golpes en la mesa y que se parecía que se iban a matar, y bueno, y seguían siendo hermanos y seguían siendo familia y se querían y todo pasaba, pero las discusiones de política en mi familia era lo más normal del mundo. Entonces venimos de ahí, más después una generación que nosotros nos tocó ser chicos en la década del 60, a Daniel, a Luis y a mí, pero que mirábamos con mucha admiración todo lo que ocurrió en esa década, muy politizada, muy culturizada también. Y así que en la década del 70, bueno, fue lo que fue la militancia de Daniel, después la dictadura, la desaparición, la de Luis, el secuestro de Luis y mío. Nosotros por suerte sobrevivimos, nos soltaron, pero a los meses se lo llevaron a Daniel y nunca más supimos de él. La música, el arte viene en la familia Favero también son todos músicos, o sea que hay mucho en nuestro aprendizaje para que decidiéramos que este centro sea un centro cultural y de la memoria. En la medida que fuimos construyendo el espacio, que el objetivo era que fuera un espacio abierto a la comunidad, empezaron a llover las propuestas, y lo que nos dimos cuenta es que muchas propuestas eran de generación de empleo, sobre todo de los talleristas que no tenían dónde trabajar o que estaban muy necesitados económicamente, o sí tenían trabajo pero necesitaban más trabajo para poder completar su salario mensual. Así que bueno, ese fue el contexto histórico, la motivación nuestra, pero después otras motivaciones que sobre la marcha fueron apareciendo. Pero fundamentalmente lo que fue de entrada un espacio abierto. No era la intención nosotros ni ejercer la docencia yo acá, ni Luis su música, sino que bueno, la gente viniera y tuviera un lugar donde realizar sus artes o charlas o exposiciones, bueno, todo lo que tenga que ver con la cultura. Entonces arrancamos primero con un centro cultural donde se llevaban adelante prácticas de capacitación en comunicación para organizaciones y actividades culturales también, en un momento que era muy complicado, como era el año 2003, 2004, donde se estaba saliendo del 2001, donde había un montón de procesos y de fuerzas que intentaban expresarse y emerger en un contexto en el que faltaban espacios para que lo hagan. Y bueno, y arrancamos con esa idea, la de ser un lugar en el que se canalicen cosas que no tenían por dónde hacerlo en el circuito comercial, tanto de los medios de comunicación como de la cultura. Y fuimos creciendo en el marco de en un contexto político y social del país, donde se fueron generando un montón de espacios como los nuestros, y no es casual que los espacios con los que nos encontramos y conformamos, por un lado lo que fue la Red de Centros Culturales de La Plata, y por otro lado FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también nos fuimos encontrando con un montón de experiencias surgidas más o menos por la misma época, digamos, toda una generación de experiencias
que sin proponérselo, obviamente, sin ponerse de acuerdo entre sí, y porque por esto de que uno hace cosas que mucho después entienden en qué marco las hizo y en función de qué cuestiones sociales terminó haciéndolas, bueno, aparecimos en una misma época donde era importante que se generaran espacios nuevos. Rápidamente lo sentimos como nuestra casa, rápidamente, sin olvidarnos ni por un segundo que somos invitados, o sea, sin tomarnos ninguna atribución que no nos corresponda, pero nos aclimatamos, nos lo apropiamos en el mejor de los sentidos, nos integramos de una manera que se dio de manera muy natural, y bueno, y en eso estamos. Sigue haciendo muy poco que estamos acá. Llegamos en agosto de 2012, 2 años prácticamente. Me hace así la compañera, haciendo alusión a los 2 años y a tantas otras cosas. Y bueno, la verdad que se dio de esa manera, por un lado muy natural y por otro lado como si prácticamente hubiéramos estado toda la vida acá. También coincidió con un momento muy particular de este espacio, porque se fue Miguel, porque se hizo cargo Mari, porque había una necesidad de recambio generacional al interior de los compañeros que estaban acá. Con el advenimiento de la radio, este lugar que llenó de juventud el espacio y de movimiento, también cambiamos la comisión y cedimos el mando a las nuevas generaciones, que es lo que me preguntaban hace años cuando nos reuníamos en la red de centros con otros centros culturales, que eran gente de la edad de mis hijos, que habían creado centros, los primeros, ¿no? La primer red de centros, uno era Cultura y Comunicación, el que es la radio. Preguntaban cuál era el futurable, nos preguntaba una profesora que utilizaba términos sociológicos. El futurable es el deseo, ¿no? Y yo decía no estar. Y bueno, lo logré. Y no estar porque no estuviera interesada, sino porque cuando una cosa depende de una persona o de una generación, se muere con esa persona y con esa generación. Así que estoy muy feliz, y aquí termino, de ceder esta conducción a mis hijas, mi hijo y a los chicos de la radio. Si mis hermanos mueren, que se lleven mis letras, que sea eterna mi causa y lo será mi canto. Si ocurriera una tumba total, una derrota, no sobreviviría con mis sepultureros. No creo ni pretendo que ellos entiendan mis razones. Por eso, la misión de mi voz es siempre presente, es aquí y ahora, y quiero que vibre en esta lucha.